Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 16 de septiembre de 2020. La Revolución Fundamental es nuestra serie, ahora recuerden ustedes porque estamos en campaña. El reencuentro con la vida, devocional número 3 es el de hoy. Revolucionar es un intento por regresar al estado en que una vez nacimos. Gilberto Gutiérrez. La parábola del hijo pródigo es nuestra base bíblica. Reencuentro. Dicen por ahí que el hambre y la cercanía de la muerte hace que los hombres y mujeres se levanten en armas y hagan las revoluciones. Tierra, trabajo y comida es lo que se busca en toda revolución. Independientemente de si se ha logrado o no, en toda guerra de independencia y en toda revolución de la historia de la humanidad, lo que se ha buscado o exigido es una mejor vida. Ahora que estamos reflexionando en la revolución fundamental, también debemos reflexionar en lo que debemos buscar en nuestra propia vida cuando buscamos la renovación de Dios en nuestro ser. Es decir, cuando buscamos la revolución fundamental que comienza en nuestro corazón, lo hemos dicho ya. Leamos una vez más la historia y encontremos las enseñanzas al respecto. Me refiero a la historia del hijo pródigo. Ahora lo leeremos en una versión diferente que la que lo hemos leído los días anteriores. Sin embargo, no voy a leer todo el pasaje, solamente voy a leer a partir de ciertos versículos. Déjeme comienzo y luego me saltaré algunos versículos. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Todos sabemos que este hijo pródigo se fue, malgastó su dinero y llegó a la ruina y estaba en bancarrota. Tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Ayer dijimos que definitivamente experimentó una transformación. Un asunto muy importante para el padre: el hijo pródigo había muerto, ayer vimos eso. Para el padre, el hijo pródigo había muerto, así se lo dijo a sus criados, se lo dijo a su hijo mayor también: tu hermano muerto era y ha resucitado. Y su regreso fue como si hubiera vuelto a la vida, es decir, así lo dijo a todos los que le preguntaron por qué hacía aquella fiesta. No era el cumpleaños de su hijo, tampoco su graduación de la universidad, pero era el principio de una nueva y mejor vida. Porque era su hijo por nacimiento natural, pero ahora era su hijo por adopción y perdón. El perdón es como una adopción. El perdón es como una nueva oportunidad para establecer una relación interpersonal que se frustró por alguna razón, en este caso la relación padre-hijo. ¿Podemos imaginarnos la escena? Un muchacho que alguna vez vistió ropas finas, ahora lucía con espantosos harapos, olía mal, sus pies descalzos estaban heridos por la larga travesía. A través de su túnica rasgada se podía ver su cuerpo delgado y sus huesos que testificaban muchos días de no comer y otros tantos de comer mal. Pero no era su aspecto externo lo más triste, sino su actitud, su corazón, sus pensamientos que se mostraban claramente en su rostro. No podía mirar a su padre cara a cara. Miraba solo al suelo porque ahí sentía que estaba su alma. Estaba en el suelo. El orgullo por el que había exigido su herencia anticipadamente ya no estaba con él. En su lugar estaba la vergüenza, la tristeza, la desilusión y el reconocimiento más profundo de su error. Sin embargo, junto con esos sentimientos y actitudes profundas también estaba su arrepentimiento genuino y la esperanza del perdón. Estos 2 elementos son indispensables para reencontrarnos con la vida. El arrepentimiento genuino y la esperanza del perdón son elementos indispensables para reencontrarnos con la vida. Recuerden que estamos estudiando este tema: reencuentro. Reencuentro con uno mismo, reencuentro con el propósito y ahora reencuentro con la vida. Para reencontrarnos con la vida es necesario reconocer la muerte. El texto es muy elocuente al describirnos lo que le pasó al joven aquel cuando tocó fondo. Dice: volviendo en sí. Alguien se preguntó: pues ¿dónde andaba? Estaba fuera de sí. Y cuando se miró a sí mismo en aquella situación, reconoció que no estaba vivo, sino muerto para su padre.
cosa que constató después porque sí, su padre dijo, mi hijo muerto era ya resucitado. Aquel que no se da cuenta de que está en el pozo, jamás saldrá de él. O sea, para salir de un pozo, lo primero que tienes que hacer es entender que estás en el pozo. Darnos cuenta de la maldad, del pecado, de la muerte, es dar el primer paso para la revolución de nuestra propia vida. Si el hijo pródigo no hubiera reconocido su situación de muerte espiritual, moral y de relación con su padre, nunca hubiera salido de esta situación. Seamos honestos con nosotros mismos. No pretendamos estar vivos, mejor busquemos la vida. No pretendamos estar vivos, mejor busquemos la vida de verdad. No perdamos de vista lo que dice la palabra. Les leo Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para reencontrarnos con la vida es necesario caminar en dirección a ella. El texto dice que el hijo pródigo se fue a una provincia apartada. Otras versiones dicen a un pueblo muy lejano. Y esto nos ilustra la dirección que tomó su vida. Caminó y caminó y caminó en dirección opuesta a su padre. Mientras más caminaba, más se separaba de su padre porque iba en esa dirección. Una vez que se dio cuenta de su problema, tuvo que cambiar el sentido de su caminar y emprender el camino de regreso. Eso es justamente lo que se llama arrepentimiento. Se trata de un cambio radical de dirección de la vida, de sentido de la vida. No significa necesariamente cambiar de aspecto o de forma de ser, sencillamente significa cambiar de dirección, lo cual nos hará experimentar otros cambios consecutivos en la vida cada paso. Pongamos el siguiente ejemplo. Usted va viajando en cierta dirección en su automóvil, de pronto alguien le llama para decirle que esa dirección que lleva va hacia un desfiladero y que hay peligro de muerte, que se va a caer. ¿Qué hace usted? No se regresa de reversa, no, nadie lo hace así, no se regresa de reversa, porque no sería oportuno. Lo que hace es lo siguiente, da vuelta completa a su automóvil y se pone en el carril del sentido contrario, y aunque aún no está cerca del desfiladero y lejos del lugar donde salió, perdón, aunque aún está cerca del desfiladero y lejos del lugar donde salió al que quiere regresar, ya está a salvo, porque ya está en la dirección correcta, ya puso su vida en la dirección correcta. Eso es el arrepentimiento. Se trata de un cambio de 180 grados en la dirección de la vida, en el sentido de la vida. Para ello requerimos reconocer que nos hemos alejado de Dios y que necesitamos emprender nuestro camino hacia Él en todos los sentidos. Caminar hacia Dios es caminar hacia la vida. Para reencontrarnos con la vida es necesario dar un primer paso y los siguientes también. Debió ser una escena maravillosa. Aquel joven atribulado, lleno de vergüenza y de suciedad, de pronto experimenta el abrazo perdonador de su padre. Esperaba regaños, reclamos, tal vez insultos y hasta menosprecio. Pero lo que recibió fue un beso en su cuello. No había más que gracia en aquel encuentro hermoso de restauración. Pero pongamos atención. ¿Dónde se dio esta escena? ¿Dónde sucedió esta escena? Un padre amoroso manifestando perdón a través de un abrazo y un beso intenso. Eso del beso en el cuello es un beso intenso a un hijo, no es un beso solo en la frente, ni es exigirle que le dé un beso en la mano de él hacia él, no, es un beso apasionado de amor de padre que perdona. ¿Pero dónde sucedió tal cosa? ¿En la provincia lejana? No. ¿En el campo de puercos, ahí en el corral de los puercos? No. ¿En los lugares de diversión donde había perdido todo el dinero este chamaco irresponsable? No. Todo eso se dio en el camino de regreso. El padre no fue a buscarlo hasta donde estaba, sino que lo encontró en el camino de regreso. Hemos de dar un paso y muchos otros para acercarnos a la vida antes de ser encontrados por nuestro Dios. Digamos que el Señor es un caballero y no nos obliga a nada. Espera que demos los primeros pasos antes de integrarnos a su plan. El primer paso es importante y el segundo más. Que de repente decimos como que el primero fue el más importante. No, el segundo más y el tercero más aún. Es decir, todos los pasos consecutivos van creciendo en importancia porque si no, no llegamos.
El salmón, tal vez usted lo sabe, eso es famoso, este caso de la naturaleza, de la creación de Dios hermosa. El salmón es un pez que nace en agua dulce, emigra hacia agua salada, de hecho experimenta una metamorfosis y regresa al lugar donde nació para reproducirse y morir. Pero su viaje de regreso es una aventura contracorriente. El río donde él nació, en las alturas de las montañas y bajó por el río hasta el mar, va en esa dirección siempre, no regresa el río, el agua no regresa. Pero él, el salmón, tiene que regresar en un viaje a contracorriente y tiene que enfrentar todo tipo de obstáculos, pescadores, depredadores, cascadas en contraflujo, tiene que subir las cascadas, tiene que ir subiéndolas. Y por supuesto el cansancio y el hambre, porque desde que emprende su viaje de regreso, todavía en el mar, no vuelve a comer en su vida, no vuelve a comer en su vida, porque agarra rumbo al río, corriente contraria por todo el río subiendo, es un río que baja de las montañas y va subiendo y no come más, insisto, y tiene que superar obstáculos, pescadores, depredadores, cascadas en contraflujo y por supuesto el cansancio, el hambre y el tiempo que se le puede terminar, porque está muriendo, es un caminar mientras muere y finalmente llega para aparearse y garantizar la supervivencia de su especie. Su hazaña resulta todo un ejemplo a seguir. Bueno, pues nosotros somos mucho más que un pez. Somos criaturas de Dios y aunque nos hayamos apartado de su presencia, tenemos la posibilidad de regresar a la vida. Emprendamos el viaje de regreso y como el Hijo pródigo, experimentemos los brazos amorosos de nuestro Señor que nos inunda de vida eterna. Y no perdamos de vista esta palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto. Y entre paréntesis, recuerde que si no tiene el libro, puede adquirirlo en nuestra iglesia, puede solicitarlo, que se lo envíen si vive en otro país. Y esto que he compartido es el devocional número 3 y la idea es que lo comparta solamente esta semana, que lea estos devocionales solamente esta semana, porque usted ya para entonces habrá adquirido el libro. Pero ya lo veremos. Dios lo bendiga. Hasta pronto.